muchas gracias por la introducción y muchas gracias por tantos elogios hacia nuestra obra. Y al mismo tiempo, pues también tengo que agradecer que, aunque haya sido como sustituto, pues estoy feliz de estar aquí con mis amigos Pachi y Luis, que hace menos de 48 horas estaba yo conduciendo camino de Granada y de pronto pues llamó Pachi pidiendo que a ver si podíamos ir o venir alguno de los dos a cubrir un hueco. Y bueno, Antonio Ortiz no podía por otras condiciones, entonces pues al final le pregunté, bueno, ¿y de qué vamos a hablar, no? O cuál es el tema del Congreso, el tema del día. Entonces Pachi empezó a hablarme de eficiencia o de utilidad o de estos temas y bueno, empecé a pensar un poco mientras seguía para Granada a ver qué podíamos hacer una vez que ya veíamos que podíamos aceptar. Entonces empecé precisamente a enlazar con algo que había leído de Luis recientemente, de Luis Fernández Galiano, de su discurso de aceptación con el nombramiento de académico, que él se refería a la cualidad casi oximonórica de la arquitectura, ¿no? Evidentemente yo tuve que ir a Google para ver aquello que era, ¿no? Y no sé si aprendí o recordé, una de las dos cosas, que oxímoron era una figura poética en la cual se combinaban dos conceptos en principio o aparentemente incongruentes o contradictorios para que surgiera una nueva idea, ¿no? Como era, por ejemplo, el caso de aquel instante eterno, ¿no? O, por ser un poco más poético, la música callada, ¿no? Esto es un oxímoron y Luis pues, se planteaba si la condición de la arquitectura como arte útil realmente era un oxímoron o casi era una contradicción, ¿no? Bien, entonces, después hablando un poco más con Pachi, pues empezamos a hablar de este tema y precisamente él lo entendía en ese sentido. Él entendía que el problema era cómo hablar de que la utilidad, la búsqueda de... Este no es la primera diapositiva, bueno, ya veremos a ver qué pasa. La búsqueda el reflexionar sobre el uso, sobre la utilidad de los edificios podría ser la fuente del principio de una buena arquitectura o del interés estético de la propia arquitectura. Entonces, así un poco, a través de las obras que él me pidió que podría mostrar y alguna otra que yo he considerado oportuno el traer, he montado una conferencia un poco a salto corriendo entre Granada y ayer que tenía que ir a Madrid. Bueno, yo he montado algo que espero que pueda encajar en el tema de que vamos a hablar. Entonces, sin más preámbulo, os voy a explicar, os voy a hablar un poco de la estación de autobuses de Huelva, voy a hablar de las estaciones de trenes de Basilea y de la remodelación del Rijksmuseum. Yo creo que podemos empezar la proyección, aunque la imagen que yo tengo en pantalla no es la primera imagen de la presentación. A ver si... Esto no es... No, tienes que lanzar este campo. A ver, ahí tiene que haber... Ahora. Ahora ya sí. Bien, de acuerdo. Entonces, en el caso de la estación de autobuses de Huelva, se trataba de un solar triangular destinado a una estación de autobuses con bastantes dársenas, como 30 dársenas aproximadamente. Se planteaba un problema de cómo introducir todos estos autobuses, todo este programa en el solar que nos daban. Pero previamente a ver la estación de autobuses de Huelva, voy a enseñar algunas imágenes de la estación de trenes de Sevilla, muy rápidamente para que veamos un poco la diferencia que ocurre entre una estación de trenes y una estación de autobuses. Para mí hay una diferencia importante y es la rigidez del vehículo tren. El vehículo tren es muy rígido, es
Cuando uno empieza a trabajar en una estación de trenes, y esto hemos trabajado en varias, y siempre ocurre, la red de vías está ya trazada por los ingenieros. Y al mismo tiempo que está trazada es muy poco flexible, tiene que ser muy recta, tiene que estar a unas distancias muy precisas, y de ahí al final surgen edificios en los que la planta es muy cumplidora de sus obligaciones, es una planta en la que difícilmente uno puede moverse, ya lo veis como es perfectamente ordenada, las 12 vías, los 6 ardenes, las escaleras de bajada a los andenes, y sin embargo es la sección, el punto donde el arquitecto, donde podemos hacer algo diferente. Es normalmente la sección donde se van expresando los distintos espacios que la estación está compuesta, y mientras que la planta permanece muy ortogonal, muy homogénea. Aquí lo vemos, la marquesina de llegada, el volumen del hall de viajeros, el segundo volumen del primer hall de trenes, las vías que constituyen, es decir, es la sección donde el edificio se modifica enormemente. Lo vamos a ver, es un edificio que se explica en sección, la entrada de la luz natural tiene mucha importancia cuando la sección se va rompiendo y se va articulando. Sin embargo, el vehículo autobús es todo lo contrario, es muy flexible, muy flexible, menos flexible que un turismo, pero evidentemente puede tener muchas curvas, puede moverse con agilidad. Entonces, este dibujo es para nosotros muy interesante, como en el estudio de cómo íbamos, espero que aquí tenga exactamente, cómo provocábamos un recorrido largo dentro del solar que teníamos para poder colocar dársenas, y en este dibujo de tantas líneas curvas, de todas las ruedas, de todos los autobuses, hasta llegar a salir por de ese movimiento, al final surge una planta completamente influida por las curvas. Es decir, el edificio ya es como se ha hecho blando, se ha hecho curvilíneo para adaptarse al movimiento del autobús que lo requiere de esta manera. A partir de ese momento, la planta, toda la organización del edificio va a estar llena de curvas, es decir, ya toda esta cabeza de viajeros ha quedado, digamos, influida, modificada o informada por la movilidad del autobús, y se ha hecho un edificio completamente lleno de curvas en plantas, y sin embargo absolutamente va a ser un edificio muy horizontal con una sección muy simple. Un edificio donde vamos a establecer dos planos horizontales, el del suelo y el del techo, diferenciados entre ellos 8 metros, y estos dos planos se van a conservar sin ninguna variación. Es decir, la sección va a ser absolutamente simple, hasta el punto de que las necesidades de colocación de vigas en el techo, en lugar de colocarse colgando hacia abajo, las vamos a levantar por encima de la cubierta para expresar de una manera muy fuerte esta condición de un edificio curvilíneo que se mueve entre el plano de rodadura de los autobuses y el techo que cubre este edificio. Esto es la constante en el edificio, y igualmente en el exterior, cuando llegamos al exterior, los trazados curvilíneos que al mismo tiempo incrementamos o hacemos todavía más patente haciendo un muro de hormigón que imita algo, el shingle style, esta manera de colocar tablas superpuestas, lo hacemos con el hormigón. Esto nos da lugar a unas sombras que acusan aún más toda la curvatura o cualquier línea curva que el edificio tenga en planta. Esto es la idea del edificio. Se va viendo constantemente esta voluntad de horizontalidad en el suelo y en el techo, y aquí vemos lo que antes explicaba de cómo las necesarias vigas para salvar las luces que hay entre los pilares, en lugar de haberse colocado hacia abajo, las hemos colocado hacia arriba, consiguiendo de esta manera que el techo de hormigón sea completamente horizontal. En el fondo también
las cosas tienen que ver con el paisaje donde se inserta. O sea, al final estamos en una marisma, estamos en un territorio donde estos edificios planos están bien. Son cosas a veces un poco azarosas. No creo que nos hubiéramos dado mucha cuenta, o a lo mejor uno actúa en ciertos momentos inconscientemente, pero realmente a este paisaje horizontal, plano de la marisma, un edificio de solamente 8 metros de altura, pues le era adecuado. Estos 8 metros los llevamos incluso en la zona de hall, donde se divide en 2 plantas diferentes, pero el techo, que aquí sí es un techo acústico, no es un techo de hormigón, se conserva en continuidad con el techo exterior que cubre los autobuses. Esto es, en resumen, cómo un edificio ha tomado su manera de ser, se ha hecho real y nos hemos encontrado cuál iba a ser la formalización del edificio a través de el análisis de cuál era la función que debía albergar. No creo que en los otros trabajos que puedan mostrar sea tan claro como en esa comunicación o ese trasvase de información o de datos entre la manera en que los autobuses se mueven y cómo el edificio acaba siendo, como ha sido en este edificio. Por esto me pareció oportuno traerlo, aunque no me había sido sugerido. En el caso de Basel, Basilea en español, por aquello de que las ciudades se llaman en cada idioma de una manera y no como otros pretenden. En el caso de Basilea, el problema era colocar una pasarela en una estación ya existente, que está con un hall importante en esta posición, y toda la estación funcionaba a través de una estación, ya lo veis, un poco decimonónica. Curioso porque tiene la forma, os recuerda, está claramente hablando de una estación y nos parece que este es el sitio donde están los trenes, y esto no se corresponde con los trenes, sino con el hall de viajeros. Pero, bueno, esto es una anécdota. Esta estación funcionaba solamente con unos túneles que atravesaban bajo las vías, y un primer túnel que existía hasta acá, y luego un segundo túnel que se hizo hasta la parte sur, que es el barrio que se llama el Gundeli, que es como el 20% de la ciudad solamente, y que simplemente se llegaba a la estación a través de este túnel y de una pequeña entrada que existía en este punto. Lo que se solicitaba era construir una pasarela que debiera tener al mismo tiempo locales comerciales o un uso comercial, que esta pasarela se colocara en una posición aproximada como esta y que fuera el nuevo sistema de funcionamiento de la estación. Es decir, aunque era una modificación de la estación ya existente, una adición, en realidad se trata casi de una nueva estación desde el momento en que la nueva pasarela va a absorber la práctica totalidad del flujo de pasajeros que van a llegar allá. Pero había muchos diferentes problemas de cómo configurar esta pasarela. La pasarela iba a llegar justamente aquí, a este punto. Estamos como colocados en la primera marquesina, en el andén número 1, y después había otras marquesinas que acababan en este punto, justo tangente a estas marquesinas, pero llegando a través de este arco y de este arco, de estos dos arcos, eliminando todo este pilar, debía llegar la nueva pasarela. Entonces, la pasarela, el problema una vez nos encontrábamos con el mismo problema, las vías estaban trazadas, no había nada que reflexionar sobre este problema, y era sobre esas vías donde había que construir un edificio, y en este caso, de una manera, ese sobre las vías es real absolutamente, porque vamos a construir un edificio sobre una estación funcionando, absolutamente. Entonces, esta es la versión final, pero antes de llegar a esta geometría compleja, esta geometría que adopta muchas distintas situaciones, ¿por qué llegamos aquí? Llegamos aquí porque tenemos muchos distintos problemas. Tenemos puntos como en la unión con la marquesina, que esta es una representación de la antigua marquesina,
deberíamos estar precisamente en este punto. Después, en otros momentos, teníamos que elevarnos sobre estas 3 marquesinas para sobrepasarla. Después teníamos unos puntos en los que queríamos tener locales comerciales de una altura moderada. Otras zonas donde interesaba que el edificio se elevase y tomase luz natural por encima de los espacios comerciales. Para al final quizás deseábamos realizar algún gesto más importante a la llegada a la zona sur y de esta manera que la estación, que era muy moderada en esa zona, adquiriese una mayor importancia. Este es un dibujo en el que resumimos nuestras ideas y se los mandamos a nuestros socios suizos, Weisstein y Giraud y Weisstein, y que con ellos hicimos el concurso, hicimos la estación, y esto se tradujo al final en que el adoptar esta forma quebrada de una lámina que se va plegando y al mismo tiempo dividiendo en horizontal según distintas zonas, según zona central, zonas laterales para los espacios comerciales que son más bajas en estas zonas y la zona central, y adecuándose según qué puntos a las distintas necesidades del problema. Vemos cómo justo llegamos en este punto a conectar, nos elevamos en esta zona para cabalgar sobre esta bóveda, luego bajamos en la zona intermedia, es decir, es todo ir adecuándose en cada uno de los puntos a las distintas necesidades, o al menos tomar esto como alibi para realizar un juego formal en el cual al final conseguimos un perfil muy claro, muy reconocible, muy diferente del resto de la ciudad de Basilea, y este perfil que aquí lo vemos, la imagen del edificio, también veremos más adelante cómo es la imagen interior o lo que da unidad a este edificio de 200 metros de largo. Es este continuo irse moviendo, también con ciertas implicaciones estructurales, es decir, que el grosor de esta placa y la forma variante de esta placa, algo, aunque no mintamos, no directamente extraído de las condiciones estructurales, pero sí relacionadas con las condiciones estructurales, está esta forma o la forma de este edificio. Pero al final lo que interesa también es esta especie de calle, porque el edificio en sí es una calle, el edificio está pagado no solo por la compañía de trenes, sino también está pagado al mismo tiempo por la ciudad, con la condición de que el edificio, la pasarela, sea una calle de conexión y que esté abierta a las 24 horas del día. Así vemos el edificio como este perfil muy reconocible ahora en la visión de toda la ciudad de Basilea, que unifica la zona norte, que es prácticamente la totalidad de la ciudad, con la zona sur, que se encuentra de aquel lado. En este punto, por ejemplo, vemos cómo el edificio se eleva y se superpone sobre las marquesinas. No se están tocando los dos edificios, es decir, este edificio no se apoya en el existente, sino que esta zona hay unas vigas en voladizo hasta acá, y toda esta cristalera de aquí está colgando de la parte superior, dejando una pequeña fisura entre un edificio y otro, porque no nos podíamos apoyar en esta zona. Bueno, muchos temas importantes hay en esta obra. Es una obra que llevó tiempo, que fue complicada, sobre todo también por el hecho de tenerse que construir con la propia estación en funcionamiento. Ahora veremos un vídeo explicativo de cómo esto fue posible, el construir sobre una estación en funcionamiento, pero vais viendo en esta imagen cómo va a variar la estructura, que en su zona inferior está apoyada sobre pilares que van andén a andén produciendo unos soportes, para luego construirse por una estructura más ligera, que luego veremos un poco más claramente. Este es el interior del edificio, y aquí vemos cómo
el techo o la ondulación o el techo quebrado es lo que da unidad a todo el conjunto, que necesariamente está muy influenciado por todas las apariciones de elementos comerciales. Sin embargo, el techo está limpio y tiene una gran fuerza como para ser un elemento unificador de la totalidad de la pasarela. Este es el punto donde el edificio se sobrepone sobre estas tres marquesinas y donde, aunque no se vea, ahí existe una pequeña fisura que aquí sí se ve, en este punto. Aquí la vemos. Bien, esto es puramente. Es interesante también hablar de las relaciones y los problemas que tuvimos con la Comisión de Monumentos, porque tengo muy malas fotografías de la situación previa. Aquí vemos cómo existía, este es el hall antiguo de la estación. Esta es una puerta grande, aquí hay otra puerta grande y entre estas dos puertas grandes había 6 puertas pequeñas y se salía al primer andén, que era muy ancho. La mayoría de los otros concursantes lo que hicieron fue salir a ese andén ancho y desde ese andén tomar unas escaleras que les subía a las pasarelas, porque el primer andén lo permitía. Nosotros, sin embargo, entendíamos que para que este hall tan importante continuara siendo el hall de la estación, era necesario hacer una ruptura más importante, era necesario que la pasarela llegara directamente al hall. Esto es algo que hubo que explicarlo bien a la Comisión de Monumentos para que finalmente nos permitiera demoler toda la parte central de la pared que separaba del hall y llegar a conseguir que las escaleras de la mecánica de la pasarela llegaran directamente al hall, consiguiéndose de esta manera que el hall no pasara a ser el hall histórico de la estación, sino que continuara conservando su función. Claro, explicar estas cosas, explicar a una comisión de monumentos que es importante que la función del hall se conserve como tal para que la propia edificio, la propia gran habitación siga teniendo su sentido, a veces es difícil y a veces es imposible de convencerlos. No fueron tan receptivos en los problemas que tuvimos en Ámsterdam con el Rijksmuseum. Allí no entendieron este tipo de razones. Sin embargo, en Basilea sí tuvimos la suerte de encontrar personas que pudieran entender esta manera de entender las cosas, de entender que era necesario realizar, o como la famosa frase, es preciso que algo cambie para que nada cambie. Pues bueno, eso es la situación que aquí se consiguió. Este es el hall, perdón, ya. Este es el vídeo que explica la manera de construir el edificio. Como decía ya antes, en esta zona se hicieron los sótanos y se hicieron unos aparcamientos y se construyó una plataforma para ir haciendo la losa de hormigón que se iba después deslizando por tramos, no de manera continua, al mismo tiempo que se iban construyendo los pilares sobre los andenes y esta losa iba llegando con una precisión, esta sí, suiza-alemana, que luego te diré que los suizos alemanes dicen que los alemanes son unos chapuceros. O sea, que es como otra sobrecategoría, ¿no? Entonces, una vez construida esta losa de hormigón que llegó allí, me parece que con 2 centímetros de error, una cosa portentosa, ya se construía una estructura más ligera de metálica sobre la que el perfil este que nos había preocupado tanto se podía construir. Y bien, esta es la historia, así en resumen, de unos cuantos años de trabajo en Basilea y que dio lugar a esta estación de la que pues nos sentimos muy orgullosos y contentos, porque claro, antes me presentabas como centro europeo, pero la verdad es que me doy cuenta que estoy enseñando una obra de Huelva, una de Basilea y otra de Ámsterdam, que es la siguiente que vamos a ver ahora, o sea que estamos en el ámbito de Calvino, aunque en la Basilea eran los permisivos, esto hay que decirlo, eran aquellos donde se reunían Castellio y todos los que
disentían de Calvino iban a parar a Basilea y allí muere Erasmo de Rotterdam, o sea que es una ciudad que tiene un pasado de receptividad y es una ciudad fantástica por esa condición que tiene europea, de estar entre Suiza, Alemania y Francia. De hecho, no lo he explicado, pero en la estación esta que hemos remodelado hay la estación alemana y la estación francesa, conviven las dos estaciones, y el aeropuerto de Basel está en territorio francés, es decir, esa condición, los suizos que no están en la Comunidad Europea, al final son los más europeos de todos nosotros, los que son más, unifican más, yo creo que uno se encuentra muy bien allá. Y bueno, en el caso del Rijksmuseum de Ámsterdam, esta fue una obra, si la otra fueron 6 o 7 años, estas van a ser al final 12 o así. El concurso lo ganamos el 2001 y 2010, es que mi socio es así, pone 2013, porque le gusta hacer la cosa más redonda. Entonces, pero en realidad el concurso lo ganamos. Bueno, el concurso se convocó en el 2000, vale, se convocó en el 2000, con lo cual no está mal. Y en el 2013 parece que se va a inaugurar. Ya veis que el edificio está ahora mismo ya casi terminado, aunque la colección está empezando a instalarse. Y la historia es una historia muy larga y muy interesante, la de este edificio. Ya en sí el edificio es interesante, su construcción. Es un edificio que se construye a caballo entre el 19 y el 20 y que es un edificio que se construye con una diversa finalidad. Por una parte, es el momento de afirmación nacionalista en Holanda, el momento en que Holanda se ha separado ya de Bélgica, se identifica como país, y este edificio quería ser el canto nacionalista, el edificio de afirmación nacional, que somos los holandeses. Pero al mismo tiempo, ya lo estáis viendo en esa imagen, es una puerta, el edificio es un paso hacia el Amsterdam Sur, que en aquel momento se está desarrollando. Curiosamente son dos edificios que contienen una calle, porque tanto en Basilea, que ya antes he explicado que la pasarela es en sí una calle, en el caso de Ámsterdam, la calle que atraviesa el Rijksmuseum, que todos conoceréis porque habéis visto cuando habéis ido que pasaban las bicicletas por su interior, etcétera, es propiedad municipal, y esto va a estar en todo el problema que nosotros vamos a tener que llevar adelante con este edificio, con este proyecto. Esta es la situación del edificio que hace Peter Kuiper, en el cual la calle que comunica y que enlaza con el Amsterdam Sur que se está desarrollando pasa a través del edificio, la organiza de esta manera, con un tridente en el lado sur. También vemos, y es importante darse cuenta cómo el edificio es muy canónico en el norte, muy ordenado, simétrico, y en el sur empieza Kuiper a hacer algunos juegos, como unas falsas simetrías o simetrías ya un poco más podridas, ¿no?, entre la villa del director, que es este edificio de acá, y la library, la biblioteca, y organiza este tridente que luego va a ser interrumpido por la adición de este edificio, que lo hace su sobrino. El propio Kuiper hace esta parte de acá, que es el edificio de fragmentos, y él todavía deja el tridente, pero después su sobrino hace esta extensión y ya lo interrumpe. Pero lo que es importante en este edificio es que esta condición de calle central, de calle por la que inicialmente, ya veis, pasaban los tranvías, la gente a caballo, es decir, era una real calle, divide el edificio en dos partes. Solamente la planta noble, esta planta pasa de este a oeste. La planta, el basamento que hay aquí, y la planta primera o la planta baja, están interrumpidas. Y el edificio se va a hacer con dos puertas y con dos escaleras. Entonces, esto da siempre un problema grande a lo largo de toda la historia del edificio. Curiosamente, este plano que descubrimos es un plano en el que se aprecian las dudas de Kuiper. Kuiper, que es un arquitecto formado en la Academia Francesa, culto,
y que conoce las normas de composición, se encuentra con un problema y dice, bueno, ¿cómo hago? Normalmente en los edificios académicos la puerta está en el centro y la escalera está al fondo de la puerta, pero el centro lo tiene ocupado por el pasaje y ahí no puede colocar puerta. Dice, ¿qué hago? ¿Pongo una puerta a la calle y la escalera a continuación? ¿O entro al patio, pongo aquí la puerta y me traigo la escalera a la fachada? Y este plano existe, este plano debió ser un momento en el que él discutió con Stuart, que es otro personaje importante en esta obra, que es el político que sigue a Kuyper a lo largo de toda la obra. Y digo que es importante porque nosotros echamos de menos a nuestro Stuart en estos 12 años que hemos tenido, ¿no? Y ellos debieron discutir y al final adoptan esta solución, 2 puertas, que es la que se ve aquí, ¿eh? Puerta que aquí no se aprecia, y doble escalera. Entonces, esta es la situación. Pero el edificio está separado por este corte, este-oeste. El edificio es un edificio organizado sobre un eje de simetría norte-sur, porque Kuyper tiene que reforzar el sentido de paso. Y, sin embargo, nuestra propuesta, lo que nosotros en este concurso en el que se nos plantea, organice usted de nuevo las entradas, organice usted de nuevo el museo, porque durante todo el siglo XX se habían colmatado los patios de distintos niveles. El edificio estaba exteriormente, aparentemente estaba conservado, pero interiormente se había perdido toda la obra de Kuyper. Entonces, el lema del concurso, que estaba bien, era Forward with Kuyper, es decir, vamos adelante, pero nos traemos a Kuyper con nosotros, recuperamos a Kuyper y al mismo tiempo vamos adelante. Ese era el moto del concurso. Entonces, se daba por supuesto que se iban a vaciar los patios, que se iba a hacer una vuelta atrás de la organización de Kuyper, pero que había que buscar una nueva manera de entrar. Entonces nosotros, claro, tenemos otros métodos, otros sistemas que Kuyper. Por ejemplo, podemos construir bajo agua, que Kuyper no podía. Y esto llevó a esta idea de hacer en el centro del pasaje una depresión para, ahora sí, por debajo de la pasarela, poder conectar la zona este y oeste. Esta era la idea. Bajamos a este nivel, hacemos una nueva planta de entrada, un patio, dotamos al edificio de los elementos modernos que tiene un museo y que un museo del siglo XIX carece, y podemos conectar este y oeste, cosa que Kuyper no podía haber hecho, porque no podía haber encontrado la manera, aparte de que él tenía esa calle que era una calle mucho más viva y que no podía hacer esta operación que nosotros pretendíamos hacer y que, ya lo adelanto, no hemos conseguido hacer por circunstancias que ya diré. Pero esta era la idea, bajemos y ahora sí conectemos este y oeste y tengamos un edificio único, hagamos en el patio una serie de operaciones, introduzcamos unos sótanos con un nuevo eje de simetría, que esta era nuestra idea. Nuestra intervención se constituye con un eje de simetría este-oeste, porque nosotros lo que estamos tratando de reforzar son las relaciones este-oeste. Es decir, aquí hay un dato de somos gente que todavía pensamos que esto de la simetría tiene su importancia, pero ya veremos que hay otros que aparentemente no son nada clásicos y sin embargo le acaban dando una enorme importancia al hecho de la simetría. Será algo que vendrá un poco más adelante. Esta es la concepción de nuestro tratamiento de todo el nuevo espacio, luego se ha simplificado, y con estos elementos que van a ordenar el patio de nuevo, y con algo que empieza a aparecer por allá, que lo he pasado bien. Esto era el vídeo de la primera propuesta. Bueno, esto ya es después de bastante tiempo, ya habiendo ganado el concurso, ya estando trabajando en el proyecto, y vemos un poco la explicación de cuál era la propuesta nuestra, la demolición de estas paredes que cerraban los patios y la entrada de luz al pasaje, al mismo tiempo que se deprimía la parte central del pasaje y se permitía que los ciclistas siguieran utilizando esta parte de la izquierda que se separaba con unas cristaleras. Los ciclistas circularían por acá
la entrada al museo se realizaría por el centro y por la derecha quedaría una pasarela para que los peatones también pudieran cruzar de norte a sur. Bien, estas son movidas que empiezan a aparecer, movidas de gente que vienen reclamando, salvemos el pasaje, los neo-hippies y demás que llegan con sus bicicletas a decir que aquello no puede ser, etcétera, etcétera. Y bien, pues hacemos algunas otras soluciones, luchamos y empezamos a modificar el proyecto, haciendo el centro de la zona que se deprime en la mitad más estrecha y dejando que los ciclistas convivan en los dos laterales con los peatones. Ahora lo veremos cómo se ha reducido el pasillo, la zona de depresión, quedan unas aceras acá para que circulen los peatones y unos espacios para que los ciclistas puedan pasar de un lado y de otro. Esto pues sigue teniendo sus problemas, sigue sin aceptarse. Esta es la situación en la que estábamos, pero vamos a dar un paseo por abajo para un poco comprender cómo era el edificio que nosotros proponíamos o la manera como nosotros proponíamos de actuar en la parte inferior. Este sería la bajada lateral y desde aquí pues podríamos ir a la derecha al patio de entrada. Este es el patio donde estaría la información, etcétera, y una vez que se hubieran comprado los tickets se pasa a través de estos arcos y ya se entraría en el museo. Ahora la cámara hace un movimiento absurdo porque no tiene sentido entrar en la zona de ticket para volver a salir, pero bueno, para enseñar el proyecto está hecho de esta manera. Volvemos a salir, no tiene sentido ninguno, pero bueno, así no vamos a dar un paseo por el museo entero porque entonces no daría tiempo para los demás conferenciantes. Entonces, esto muestra la conectividad entre los dos patios, la vista de la entrada. Este es el patio ya más de final de recorrido. Allá está la cafetería, que es abajo está la tienda, la veis por allá, en ese semisótano. Es decir, esto se ha hecho una excavación, que ahora veremos imágenes muy interesantes de todo esto. Se ha hecho una excavación y se ha colocado debajo de los dos patios todos aquellos usos que un museo actual no tiene, porque al revés, perdón, que un museo del siglo XIX no tenía. Es decir, ¿de qué cosas carece un museo o cuál es el cambio? Hay una serie de usos que un museo del XIX no tenía, como una cafetería, como una tienda, como un salón de actos y unas salas de seminarios que hoy todos los museos tienen y van incorporando y que este museo lógicamente no tenía. Todo esto es otra de las labores que se emprendían en el concurso, es decir, cómo modernizar un edificio, un museo del siglo XIX. En realidad, este proyecto se inscribe en toda una serie de modificaciones que empezaron con el Louvre y la pirámide de entrada. Luego luego se pasó a hacer el British con la cubierta de Norman Foster sobre los patios. El Prado también se renovó y seguramente era el último gran museo. Bueno, en Berlín ya sabéis que se han hecho muchísimas renovaciones y este pues, era uno de los grandes museos europeos que le faltaba rehacerse, convertirse en un museo con las necesidades actuales. Esta era nuestra propuesta en la que estas escaleras laterales de acá eran un sistema para entrar a la planta principal y que finalmente ahora en este momento, una vez que se ha impedido hacer esta penetración central, ahora lo explicaré, se han convertido en la manera de entrar desde el pasaje hacia el patio. Pero antes, bueno, veamos estas impresionantes imágenes de la construcción bajo los patios
del Rijksmuseum. Todo esto estaba antes lleno de distintas plantas, se demolieron, y toda esta construcción que hay que hacerse bajo agua, con buzos, que bueno, es realmente compleja la construcción en Holanda. Tened en cuenta que en Ámsterdam el agua está a 50 centímetros por debajo del nivel de Ámsterdam. Y 50 centímetros porque toda Ámsterdam es absolutamente plana. A 50 centímetros aparece un manto de agua, que es lo que hemos visto en las imágenes estas anteriores. Es absolutamente un manto de agua, y toda esta obra hecha bajo nivel de agua es realmente compleja y realmente difícil. Este es el pasaje con la apertura realizada por otras razones. Esto no era la razón de nuestro proyecto, que ya en este momento no se estaba construyendo, sino que realmente había que hacer una modificación porque este nivel había que bajarlo para conectar los dos patios, en cualquier caso. Y por otro lado, en todo el museo se ha hecho una labor de vuelta a la obra de Kuyper. Es curioso que este museo ha sufrido durante todo el siglo XX una agresión tremenda, no solo en todas las decoraciones que se hicieron en la época de Kuyper. El museo del siglo XIX es un museo en el que el edificio en sí es una pieza de obra a mostrar, es decir, el edificio se muestra, está decorado, tiene obras de arte, y al mismo tiempo que contiene obras de arte. Entonces, el siglo XX dice, no, un museo es solamente un espacio contenedor y debe ser blanco para que las piezas destaquen en sí. El criterio hoy es diferente y se hace toda una labor de recomposición, de limpieza y resanado de todas las decoraciones previamente existentes. Esto no es algo que forme parte de nuestra decisión, pero que compartimos. Al mismo tiempo, hacíamos otro edificio, que es este que está aquí, o se nos encargaba otro edificio, mientras que todas estas luchas continuaban y no teníamos licencia y se hacían proyectos y proyectos, y se nos encargaba un edificio para restaurar las obras de arte del Rijksmuseum, que previamente estaban instalados los restauradores en las zonas altas, en una serie de habitaciones allá. Entonces existía este edificio en esta posición, que era un edificio, una especie de villa, que luego tenía unas naves industriales detrás, que eran un instituto de seguridad en el trabajo, y nosotros pues lo que hemos hecho es mantener exclusivamente la parte de adelante y hacer un añadido, que eliminar esta nave de acá y hacer un añadido detrás, que por condiciones de visibilidad de este edificio desde la plaza estaba partido en dos edificios. Pero lo que es interesante, o lo que en este edificio dio la clave de por dónde moverse, fue esta cosa fantástica que hay aquí, que es sorprendente. Cuando uno entra en este edificio, sale de un ascensor y se encuentra a estos señores tocando las obras de Frans Hals o de los máximos maestros holandeses. Realmente es un ambiente sobrecogedor poder llegar a estar a 50 centímetros de estas piezas, ¿no? ¿Y qué quieren estos señores? Pues quieren luz norte. Eso lo tienen clarísimo. Lo que quieren es luz norte, y entonces eso es lo que hace que ¿cómo se configura este edificio? Pues este edificio se configura con toda la luz norte que podemos coger acá y con unas ventanas en esquina que también nos va dando luz norte. Es decir, la búsqueda de la luz norte pedida por los restauradores es lo que finalmente organiza todo el edificio, tanto en su sección, en toda esta sección en nave industrial o en shed que hay en esta zona, y aquí vemos cómo estamos viendo el edificio desde el sur, y en toda esta zona no vemos una sola luz. Cuando miramos al edificio desde el norte, vemos toda la luz entrando por acá. Aparte de esto, bueno, se hace un edificio que comparte con el anterior todo el ladrillo, y que incluso en cierta manera también podríamos decir que su inicial destino industrial también ha estado hasta cierto punto respetado con esta imagen
de edificio industrial que finalmente hemos mantenido, y la búsqueda de la luz norte para la totalidad del edificio. La verdad es que es un edificio que para nosotros también ha sido bastante gratificante el hacerlo, porque un edificio en el que hemos recibido las gracias, o nos han dado las gracias la gente que trabaja en él. Era realmente placentero entrar en este edificio y que te reconozcan y que te digan: hombre, señor Cruz, muchas gracias, estamos estupendamente aquí. Y de hecho, este es el punto intermedio entre el edificio antiguo y el edificio nuevo, y estos son todos los restauradores que nos regalaron esta fotografía en el edificio. Se salieron ahí a una pasarela que había de limpieza de cristales y se hicieron una foto y nos la mandaron, ¿no? Con lo cual, pues estábamos muy satisfechos. Este señor que está aquí tan alto, aquí no lo veis, tiene un físico impresionante, mide como 2,10, y este es el que ha estado con nosotros como cliente en todo este edificio, con el que hemos tenido buenas relaciones. Bien, vuelven los ciclistas y finalmente, pues nada, no hay manera, y acabamos teniendo que hacer el edificio pues conservando. Porque, claro, ¿por qué hablaba yo de la simetría? Porque nosotros les hemos ofrecido muchas situaciones, pero ¿qué es lo que ellos quieren estar? Ellos quieren estar en el centro, no se conforman con tener las dos aceras. Los ciclistas quieren estar en el centro, porque al final el que está en el centro es el que tiene el poder. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención de estos aparentemente ideas de que ya las simetrías no tienen importancia, y gente como estos ciclistas al final se han hecho la vida imposible por no aceptar estar en el centro, porque nosotros propusimos soluciones como esta. Dividamos 50% ciclistas, 50% peatones. Nos conformamos con quedarnos en mitad de camino, ¿no? Hagamos una pasarela más estrecha, entonces estáis aquí. No aceptaron, ¿no? Y ya dijeron que no. Entonces fue en el momento en que me di cuenta, digo, bueno, estos señores lo que quieren es estar donde está el trono. El rey está centrado en el centro y yo quiero estar en el centro. Yo no acepto una situación ni siquiera compartida. En Ámsterdam, perdona que lo diga, pero si eres un peatón, para un ciclista, un peatón es una persona que acaba de bajarse de un coche. No es un peatón, es decir, el ciclista es absolutamente avasallador, y con este proyecto lo ha sido, pero bueno, al final hay una cosa curiosa y que ahora contaré. Bueno, aquí vemos, aquí es donde estará la Nice Walk, estará aquí, es decir, este es el punto de atracción de uno de los highlights de Ámsterdam. La Nice Walk, que esta es su posición. Toda esta decoración está traída, recuperada, y esta es la decoración, la recuperación. Ahora está, si os digo, aún más bonito. Todos estos rectángulos se han llenado con pinturas sobre óleos que se habían retirado. Realmente es espectacular. Esto no es mérito nuestro. Yo creo que esto es un edificio que realmente, para los holandeses, cuando vuelvan y descubran este edificio, va a ser una cosa importante. Y ya, bueno, el edificio... He dejado atrás hablar de este elemento, el chandelier, que le llamamos. Este elemento, no os lo he explicado en su debido momento. Es una pieza importante en nuestro trabajo el haber colocado este elemento, que lo que hace es que iguala un poco la altura entre todo el edificio, entre los dos patios y el pasaje, creando un techo virtual a una determinada altura. Y al mismo tiempo, claro, este es un edificio típico museo en el que la planta alta tiene iluminación cenital, mientras la planta intermedia y baja usan ventanas. La planta alta está en la planta de la pintura, está iluminada cenitalmente. Luego la luz en este tramo lo que hace es atravesar el espacio, no tiene que entrar en las ventanas. Esa idea de luz que atraviesa, que viene hacia abajo, es lo que nos llevó a nosotros a este chandelier que está colocado y que constituye todo un elemento. Realmente las fotos que tengo del edificio todavía no dan la expresión de cómo será esto
una vez terminado, pero como veis, pues bueno, se ha conseguido. Y este es la imagen más clara. Y lo curioso, esta es toda la recuperación de estas salas que se han hecho. Esta diapositiva, imagen me ha salido aquí un poco fuera de lugar. Pero lo curioso de toda esta historia es que ahora que ya esto está en esta situación, resulta que ha habido un contramovimiento dentro de Ámsterdam por el cual resulta que el Ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido que ciclistas fuera, que ahí no va a haber ciclistas. Entonces, uno se queda ya y dice, bueno, evidentemente en España a veces hacemos cosas muy locas, pero estos holandeses que con lo que llaman ellos el polder system es esta idea, los polder son el sistema como ellos elevaban el agua en el pasado para secar, y ellos hablan de que eso se hacía por la cooperación de toda la gente próxima, que era un sentido comunitario, y hablan de esto del polder system, y dicen que su política es el política del polder, y que todo se hace en común, todo se mancomuna. Yo tengo que decir, y antes lo hablaba con Roger Diener, que es muy difícil hacer arquitectura en Holanda, y que allí se pasa y por barrios, que hay algún barrio en el sur de Ámsterdam que te dicen los arquitectos que lo han hecho y son los mejores arquitectos europeos, y sin embargo llegas allí y aquellos edificios son, la verdad, muy endebles, ¿no? Entonces mi socio decía, sí, esto es los buenos arquitectos europeos pasados por el molinillo holandés, ¿no? O sea, el molinillo holandés es una cosa que coge a todo el mundo, lo va haciendo entrar en razón, que era lo que pasaba aquí, y al final, claro, sale una obra pues que no está tan bien como debiera estar, porque yo siempre lo que digo, oiga, es que nosotros ganamos el concurso por esa idea de entrar por el centro, y al final es lo que no se ha hecho, ¿no? Entonces ahora estaríamos en esta situación, o sea, no hay ciclistas y esto está lleno de gente. Que todavía quede una esperanza de que a partir de aquí se pueda llegar a esto, pues mira, alguna pequeña esperanza me queda, pero esta es la larga historia del Rijksmuseum, y yo os doy las gracias por vuestra atención. Con Antonio, que como nos han sobrado 15 minutos, vamos a aprovecharlos para atacarle. No es fácil a veces encontrar tiempo para los coloquios, así que como lo tenemos aquí, yo abriría, si tenemos a alguien con micrófonos que pueda acercarse, y así te podemos preguntar cosas. Mientras alguien se decida a levantar la mano, yo puedo comentar que me ha gustado mucho lo que has contado sobre Basilea como un lugar de refugio de los protestantes, digamos, menos radicales, ¿no? Y Roger está escuchando la traducción con dificultad. No, Basilea es que es una ciudad efectivamente muy interesante. Efectivamente, Erasmo murió allí, pero no has dicho algo que es muy importante. Y es que un grupo de sevillanos se refugió en Basilea, seguidores de Erasmo, y publicó la primera Biblia en castellano. La primera Biblia en castellano se publicó justamente en Basilea, la famosa Biblia de Casiodoro, que le llaman la Biblia del oso, porque el impresor era de Berna, pero lo hizo en Basilea, y le puso un oso, que es el emblema de la ciudad de Berna. Así que, como sabéis, la Biblia no podía leerse en los lenguajes vernáculos para que no, en fin, su influencia, a veces subversiva, ¿verdad?, no se extendiera. Y entonces los erasmistas deseaban traducirla al lenguaje vernáculo, al castellano, y un grupo de ellos, andaluces, sevillanos, pues primero se refugió en Londres y después siguió a Erasmo a Basilea, y allí tradujeron la Biblia al castellano y la publicaron por primera vez en nuestro idioma. Así que nuestra primera Biblia en español se publicó curiosamente en Basilea. Que no es el único lazo de Basilea con España, porque hay otro quizá más importante, aunque Pozo me mira así diciendo más importante que eso, pues a lo mejor más importante, porque fue un señor de Basilea, un tal Joan Gamper, el que fundó el club Barça, y le puso como camisola la misma que tenía su club de Basilea. O sea que
Bueno, el cantón de Basilea es rojo-azul, ¿no? Bueno, la cosa es muy complicada. Yo he logrado detectar. Al final, los grandes especialistas de Basilea me han dicho que esto era inicialmente la camisola de un club de remo que había en el Rin, y que ese club de remo, que efectivamente tiene los colores heráldicos del cantón, se trasladó al primer club de fútbol de Basilea, y esa camisola roja, en fin, azulgrana, que es la que conocemos hoy por el Barça, pues se trasladó al Barcelona, de manera que todos los de Basel son partidarios del Barça, cosa que antes también pasaba aquí en Pamplona y ahora no tanto, por lo que me dicen. Desde que un tornillo alcanzó a un portero y se produjo una crisis con el Real Madrid. En todo caso, estamos esperando todavía que alguien levante la mano, así que yo estoy simplemente intentando seguir produciendo anécdotas de Basilea mientras alguien quiere preguntarle algo a Antonio. ¿No levanta la mano? Ah, mira, ahí tenemos. Hola, estoy arriba, a vuestra derecha. Hola. Ah, alguien tiene incluso micrófono Sí. ya. Ah, adelante, es que los focos colado. me deslumbran y no te veo. Bueno, dinos. Mi pregunta es un poco una reflexión. Aquí estamos muchos estudiantes de arquitectura de Pamplona y me imagino que además universidades. Entonces, una reflexión sobre hasta qué punto, o sea, está claro que nosotros somos arquitectos y estamos al servicio del cliente, ¿no? Pero hasta qué punto, por ejemplo, si se haga un concurso en el que se estableció una idea principal de que pasen las bicicletas por el eje, que luego te lo cambien, o sea, hasta qué punto debemos hacer caso a los clientes, ¿no? O cómo nos debe afectar la opinión de la gente. O sea, Hombre, hay una cosa clara, quiero decir, hacer arquitectura no es pintar un cuadro. Si ya nos vamos no solo a esto que tú me estás diciendo del cliente, ya voy un poquito más arriba. Es decir, cuando alguien coge un lienzo y está del solo, pues pinta lo que quiere. Cuando alguien escribe una poesía, pues los arquitectos estamos sometidos a un arte mediatizado por muchísimas cosas, no solo por el cliente, por la economía, por las condiciones sociológicas, es tremendo. O sea, el único que algo se parece a nosotros es el cine en ese sentido, es decir, por el tiempo que pasa, o sea, el tiempo que pasa entre la idea, la concepción de una idea arquitectónica y el final es tremendo. Eso casi no hay en ninguna otra cosa, ¿no? En ninguna otra forma de arte. Entonces, eso es algo de lo que hay que ser consciente. Es decir, los arquitectos no somos creadores puros que podemos hacer lo que quieran. En cierta manera, uno podría compartir lo que decía Richard Serra, que decía, la arquitectura no es un arte, porque tiene tantas mediatizaciones que esto no es un arte. Bueno, puedes opinar eso, o puedes opinar que esa es su grandeza. Las dos cosas son verdad. La grandeza de la arquitectura a lo mejor es hasta qué punto es un arte mediatizado por muchísimas otras cosas que debe asumir muchísimas inputs que le vienen de muchas distintas partes. No se puede ser un espíritu puro y pensar que esta era mi idea. Yo creo que no. En general todos tenemos que convivir con muchas cosas que nos vienen sobrepuestas. De hecho, aquel gran cínico que fue Philip Johnson decía que en la arquitectura solamente hay tres cosas importantes. Decía, el primero el cliente, el segundo el cliente y el tercero el cliente. Pues seguramente cuando yo he hecho esa referencia que nosotros no hemos tenido a Stuart, ¿no? Stuart fue un político que estuvo con Kuiper y que siempre que se habla del primer edificio se habla de Kuiper y de Stuart y se les ve juntos trabajando. Eso a nosotros nos ha faltado porque por allí han pasado 50 project managers, yo no sé cuántos, varios ministros, varios directores de museos. Al final te tienes que inventar tu sitio, allí apalancarte, hacerte fuerte y decir, bueno, yo soy el que lleva esta máquina durante 13 años y por aquí vienen gente que se montan en la máquina, me pegan empujones y me van haciendo que me desvíe un poco, pero bueno, voy a ver si la mantengo más o menos derecha en 13 años y al final la llevo a buen puerto. Eso es hacer arquitectura. En todo caso, como sabes, muchos de los mejores edificios del siglo XX son producto de un diálogo inteligente entre el cliente y el arquitecto. O sea, hay pocos grandes edificios y un gran cliente. Y ahí, digamos, hay un diálogo en el que hay que entender las razones del otro y trabajar juntos. Y cuando eso ocurre, la arquitectura gana. Hay otra pregunta más, ¿verdad? Sí. Buenos días.
Has hecho una reflexión, Antonio, sí, aquí. Ya. Has hecho una reflexión cuando hablabas del museo este de Ámsterdam, en el que decías que los museos del siglo XIX eran en sí mismos una obra de arquitectura, un objeto que se iba a visitar por sí mismo. Has dicho que un museo del siglo XX o del siglo XXI suelen ser, o los museos del siglo XXI o finales del siglo XX suelen ser contenedores neutros, totalmente escenografías al servicio de lo que van a ser las obras expuestas. En el caso, que espero que sea así, que realices un segundo museo o un tercer museo, ¿qué actitud vas a escoger? Bueno, me he pasado un poco, ¿eh? Quiero decir, la Fundación Beyeler, por seguir en Basilea, es un magnífico edificio, a pesar de que es un edificio que trata de permanecer, de albergar las obras de arte y que las obras de arte luzcan en él. No es que los edificios pasen a ser... A veces, cuando te encuentras con gente del mundo del vídeo y con puros, no ya en un museo, sino en el mundo actual del arte actual, ahí sí realmente lo que te están pidiendo es una caja negra y que no hagas nada y que permanezcas absolutamente anónimo. Pero la diferencia está en que vamos a hablar de la Beyeler Foundation, que yo creo que casi todo el mundo la conoce. Las paredes son blancas, el techo es bastante neutro, la obra destaca muchísimo y se la ve muy bien. Sin embargo, en el siglo XIX es que el museo estaba lleno de piezas traídas, de piezas traídas de fuera, arquitectónicas que se ponían sobre las paredes, de columnas que se traían de fuera, de zonas donde se hacía la representación de la arquitectura eclesial, y entonces Kuiper en esa zona hacía realmente iglesias enteras metidas dentro. Es decir, es un concepto de que las propias paredes del edificio forman parte de los objetos de arte expuestos. Entonces, evidentemente, esto ya no se puede, creo que no se puede seguir haciendo así, que la visión del museo como contenedor es más adecuada para los museos de hoy en día, pero que este edificio tenía unos valores en sí que merecían la pena ser rescatados y no olvidar también la historia de lo que han sido las historias de los museos. Es decir, que el edificio, además yo creo que el contenido del Reich no es para tanto, ¿eh? Vamos a ponerlo en su sitio. Tampoco dentro hay tan grandes cosas como para que no se puedan permitir sacar la obra de Kuiper, y que seguro que el museo ahora en el futuro va a tener mucho más éxito y va a ser mucho más visitado, va a tener más interés, aunque solo sea porque el edificio se va a mostrar como una pieza más mejor. Pero a tu pregunta tendré que decir que, bueno, que la actitud normal será la obra de arte sea el protagonista de los nuevos museos y no el edificio en sí. ¿Tenemos una pregunta por ahí? Hola, buenos días. No, estábamos pensando en referencia a la pregunta de nuestro compañero, hasta qué punto lo común incluiría en su arquitectura o en la arquitectura general, o cómo reflexionaría sobre lo común en la arquitectura, esta relación con el cliente, con la opinión pública o con el ciudadano, el que se va a beneficiar, ¿no?, en este caso estos proyectos públicos. Entonces, en general, ¿cuál es su reflexión sobre lo común en la arquitectura o en su arquitectura? Bueno, es que lo común yo no entiendo muy bien o habría que precisar un poco cuando se dice arquitectura de lo común, porque claro, lo común también tiene a veces un significado peyorativo, de vulgar, de falto de interés. Yo creo, por lo que me explicaba Francisco Mangado, que la intención de esta, hoy con Luis no he hablado de este tema, pero supongo que irá por ahí, lo común está más radicado con veamos arquitectura que sea realmente imprescindible, que sea más útil. En ese sentido, pues a lo mejor hubiera estado mejor hacer más hincapié. Bueno, he traído 2 estaciones, son edificios realmente de uso necesario, son edificios de uso público, de función social primigenia, como es el transporte, ¿no? En ese sentido, creo que por donde va el sentido de la arquitectura de lo común. No pensemos en aquellos edificios que son un poco la espuma de la necesidad
o aquella arquitectura que está hecha un poco con espuma, y pensemos en edificios que están realmente imbricados con la realidad y que sean absolutamente necesarios. Creo que esta es la voluntad. Y bueno, como yo lo interpretaría, yo lo hago pues haciendo estos edificios y pensando que se puede hacer arquitectura con casi cualquier programa. Pero yo creo que más bien lo que queremos saber de ti es en qué medida cuando trabajas eres consciente de que estos clientes que a veces te dan la lata, ¿sabes? Y te hacen la vida imposible, porque a veces son movimientos ciudadanos, políticos que responden a demandas vagamente expresadas por los medios de comunicación, no están expresando quizá lo común, es decir, lo que compartimos. Y entonces, frente, digamos, a la visión singular del arquitecto, muchas veces el cliente público expresa los intereses comunes o las demandas comunes. Hombre, pero vamos a ver, yo me he encontrado más cómodo trabajando con el director de la estación de autobuses de Huelva, que era una persona que no entendía nada de arte, y sin embargo he podido trabajar con él, que tú me estás diciendo que si yo me estoy quejando de que la actitud de los ciclistas, en realidad esos son los representantes de lo común. No. Te estoy diciendo que a veces el cliente público, cuando te demanda cosas que tú dices otra vez, dices, a lo mejor está expresando pues unas demandas que son políticas, sociales, mediáticas, y que está respondiendo a ellas. No es que te quiera meter el dedo en el ojo, sino que dice, oye, es que fíjate, tengo aquí, no me crees un problema con los ciclistas, que luego se manifiestan. Entonces te pide también que te ayudes a coreografiar esa multiplicidad de intereses, a veces contradictorios, que existen en el territorio de lo público, en el territorio de lo común. O sea, que son lugares que no son singulares, no están en una periferia perdida, no, están en el corazón simbólico de la ciudad. Entonces, inevitablemente, tu propia, aunque has ganado el concurso con una propuesta, tienes que entrar en diálogo con las demandas sociales que ahí se expresan. Claro, yo entro en diálogo, yo discuto, lo cual no me hace no compartir su idea y estar en contra. Quiero decir, yo lo acepto y entiendo que muchas veces de esta lucha entre unas cosas y otras, al final sale la mejor obra. Pero en este caso, creo que, aparte de que tengo todo mi derecho a opinar, que disiento de su opinión, creo que estamos en un caso en el que hay una sobrevaloración de las minorías sobre los intereses de las mayorías. Sería interesante analizar esta historia del RAIS en comparación con el Prado. ¿Qué pasó en el Prado? Tú lo sabes bien, hubo unos vecinos de aquel barrio que pusieron una demanda contra el proyecto de Rafael Moneo. Y entonces, al final, le dijeron, ustedes llevan razón, pero es que esto, creo que fue así, esto es el Museo Nacional. Entonces, en este momento hay unos intereses generales que se sobreponen con los intereses particulares de unos vecinos de un barrio concreto de Madrid. Entonces, en España, al final, el interés nacional se sobrepuso al interés particular. En cambio, en Holanda, y esto es significativo, el interés de unos pocos se sobrepuso a que yo creo que el interés, como se está demostrando finalmente, porque al final el ayuntamiento está diciendo, no, los ciclistas fuera, porque no puede ser que pasen por allí, que puedan poner a alguien una bomba y tal y cual. O sea, entonces, en Holanda, que claro, es que hay que pensar que nosotros somos un reino que ha devenido una democracia, y ellos son una democracia que ha devenido un reino, que en un momento... Y yo creo que eso se sigue notando en los países, es decir, el sentido de la centralidad, de la importancia del Estado sobre los intereses pequeños es más fuerte en España que en Holanda, donde los intereses de todos los comerciantes reunidos, que al final le han dicho a una familia, poneros ahí como reyes, pero bueno, ya veremos cuánto os tenemos ahí, pero vaya, que no se sientan muy seguros. En España un poco es al final, somos un reino que se ha democratizado y ellos son una democracia que se ha hecho reinos y eso se nota. Ya para acabar, ¿no? Y para no entretenernos más y poder salir a tomar el café, pero déjame formular la pregunta de otra manera. Yo entiendo, digamos, tus reticencias con esa especie de sufrimiento de 12 años debatiéndote contra la cultura política del polder, ¿no? Y del consenso y de intentar tener contentos a todos, ¿no? Pero ¿ha habido algún proyecto de los muchísimos que habéis hecho en lugares centrales y con un gran valor simbólico y cívico en el que el diálogo con el político de turno o con la opinión pública expresada en los medios haya mejorado vuestra propuesta inicial? ¿Y cuáles serían?
No lo sé porque es que los proyectos se han modificado mucho. Yo creo que la estación de Santa Justa está muy modificada. No, bueno, me tendrías que dejar un poquito de pensarlo, pero no me viene, pero sí. Te ayudo. En la estación de Santa Justa, el renunciar, digamos, a aquel perímetro, a aquella plaza que creabais delante, ¿ha sido beneficioso o no? Eso que está sin construir. No está renunciado ni nada, eso está sin construir. Testarudo hasta el final. Antonio, muchísimas gracias. Una pausa. Hasta pronto. Gracias.